El pitido fue corto, pero sonó como una sentencia. «Transacción rechazada», repitió la cajera sin levantar demasiado la mirada. En el Supercentral de San José, Costa Rica, el aire olía a pan recién horneado, a fruta madura y a detergente barato. Era una tarde pesada, de esas en las que la ciudad parece sudar. Los ventiladores del techo giraban con un zumbido cansado, empujando el calor de un lado a otro, sin vencerlo. La fila del cajero número 4 se estiraba como una serpiente impaciente, y el murmullo de los clientes era una espuma de susurros, carraspeos y comentarios entre dientes. La mujer de cabello recogido en un moño simple sostuvo una tarjeta plateada con los dedos temblando apenas. Tenía 62 años, piel curtida por el sol, hombros encorvados como quien ha cargado sacos toda la vida, y una ropa que parecía elegida para pasar desapercibida, blusa gris sin forma, pantalón gastado, zapatos viejos. El carrito frente a ella estaba lleno hasta el borde. Arroz, frijoles, leche, pañales, un paquete de carne, un frasco de vitaminas, jabón, desinfectante, cosas de primera necesidad. La pantalla del lector mostraba un total que se acercaba peligrosamente a los 70.000 colones. Bienvenido al canal Huellas que Inspiran. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al video y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Muchísimas gracias por acompañarnos y ver nuestras historias. ¿Tiene otro medio de pago, señora?, preguntó la cajera, ya con ese tono de quien ha repetido la frase demasiadas veces ese día. La mujer tragó saliva. Sus ojos, de un marrón profundo, buscaron en su bolso como si el bolso pudiera inventarle un milagro. Sacó la tarjeta de nuevo, la pasó una vez más. Pitido, rechazada. Detrás, alguien soltó un «¡ay no!» exasperado. Otro carraspeó fuerte, como si quisiera que el mundo supiera que él sí tenía prisa. Una señora con perfume dulce y uñas perfectas se acercó un poco, mirando el carrito lleno como si estuviera viendo una mentira. La mujer del moño, que en ese momento se hacía llamar Marta Rojas, bajó la cabeza con una vergüenza que parecía caliente. No era una vergüenza suave, no. Era una vergüenza que quemaba la nuca, que apretaba el pecho. La misma vergüenza que conocen los que han tenido que contar monedas en un bus, o los que han sentido la mirada ajena cuando uno se atreve a necesitar. «Perdone, ¿puede intentar otra vez?», pidió con una voz baja, quebrada por el esfuerzo de mantenerse firme. «Esa tarjeta siempre funciona». «Señora, ya fueron 3 intentos», dijo la cajera mirando de reojo a la fila. «El sistema no acepta. No puedo hacer más». Marta levantó el rostro despacio. No había histeria en ella. Había algo distinto, un cansancio educado, un control casi demasiado perfecto, como si estuviera midiendo cada gesto. En ese instante, el sonido de unos zapatos duros sobre el piso encerado se acercó con autoridad. Tac, 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 tac. Y el murmullo de la fila cambió de tono, como cuando entra un personaje que todos reconocen. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó una voz masculina. El gerente apareció como si el supermercado fuera su escenario privado. Brandon Méndez, 36 años, cabello engominado, barba recortada con precisión, camisa blanca impecable, corbata azul y un reloj que brillaba cada vez que movía la muñeca. Tenía el tipo de sonrisa que no llega a los ojos. Su presencia olía a colonia cara y a seguridad aprendida. La cajera señaló la tarjeta con un gesto resignado. «Transacción rechazada», varias veces. Brandon miró a Marta de arriba abajo. No fue una mirada rápida, fue una inspección. Como si el cuerpo de ella fuese un documento falso. Sus ojos se detuvieron en los zapatos gastados, en la tela descolorida, en el carrito lleno. «Señora», dijo elevando un poco la voz, lo justo para que lo oyeran los de atrás, «¿está segura de que esa tarjeta es suya?». La pregunta cayó como una bofetada pública. Marta sintió un calor subirle por la cara. Varias personas se inclinaron levemente, como si estuvieran viendo un espectáculo gratis. «Sí, claro que es mía», respondió ella, cuidando que su tono no temblara. «Entonces,
Brandon cruzó los brazos, disfrutando el silencio. ¿Por qué no pasa? No lo sé. Marta apretó la tarjeta entre los dedos. Tal vez... ¿El banco? ¿El banco? Ajá. Brandon soltó una risita seca. Mire, señora, nosotros aquí no tenemos tiempo para complicaciones. Hay gente esperando. Y usted está atrasando el servicio. Marta inspiró. El zumbido de los ventiladores parecía más fuerte. A un costado, un niño golpeaba con impaciencia la baranda del carrito de su mamá. Un anciano miraba el suelo, incómodo. La señora de uñas perfectas murmuró algo como: «Si no puede pagar, ¿para qué llena el carrito?». Marta miró la fila. Había ojos de juicio. Pero también en algunos había algo parecido al miedo. El miedo de que mañana les tocara a ellos. «Puedo llamar al banco», dijo Marta con una esperanza pequeña. «Es un bloqueo, quizás. Un error». «No», cortó Brandon, sin siquiera considerarlo. «Resuelva eso en su casa. Vuelva cuando tenga con qué pagar. Aquí no somos una institución de caridad». El silencio se tensó. Marta tragó saliva. Sus manos, aunque discretas, se cerraron un poquito. Sus hombros se tensaron, y aún así no levantó la voz. No hizo drama. Simplemente inclinó la cabeza y comenzó a empujar el carrito hacia un lado, como si estuviera acostumbrada a hacerse pequeña para no molestar. El carrito chirrió. Las ruedas protestaron en el giro brusco. Los productos temblaron. Un paquete de arroz casi se cae y Marta lo sostuvo con un reflejo rápido. Fue entonces cuando alguien, desde una góndola cercana, dejó de acomodar latas. Un hombre joven había observado la escena en silencio. Llevaba camiseta verde del supermercado, pantalón negro y el gafete colgándole del pecho. Diego Solís, reposición. Tenía 28 años, piel morena clara, cabello rizado corto y una mirada que se endureció al escuchar institución de caridad. Sus manos estaban manchadas de polvo de cartón y de esa tinta azul que deja el plástico de los paquetes. Diego no era de meterse en problemas, lo sabía todo el mundo. Trabajaba rápido, con la cabeza abajo, no hablaba de más, y precisamente por eso, cuando levantó la mirada y dio un paso al frente, el gesto se sintió como una grieta en la normalidad. Aún así, no habló de inmediato, porque antes de que él pudiera moverse del todo, otra figura apareció cerca del área de cajas, moviéndose con esa prisa silenciosa que nadie suele mirar. Era una mujer de uniforme gris, con guantes de goma y un balde en la mano. Angela Jackson, 50 años, piel negra profunda, cabello corto muy rizado y ojos grandes que parecían registrar cada detalle del mundo. Era parte del paisaje para muchos, la señora de la limpieza, esa que estaba siempre, pero casi nunca era vista. Angela se detuvo, miró el carrito lleno, miró a Marta con la cabeza baja, miró la tarjeta en la mano y luego miró al gerente. En su rostro pasó algo. No fue ira explosiva, fue esa indignación antigua, lenta, que nace de haber sido subestimada demasiadas veces. Ángela había conocido la humillación, no por una tarjeta rechazada, sino por su piel, por su trabajo, por su acento, por su uniforme. Había vivido en Limón, había llegado a San José a buscar futuro, y el futuro a veces te recibía con puertas cerradas y sonrisas de vidrio. Brandon hizo un gesto con la mano, como despachando un trámite. «Listo. Siguiente». Ángela apretó el mango del balde. Sus nudillos se pusieron blancos dentro del guante. Dio un paso, un segundo, otro. El agua del balde se movió, haciendo un sonido leve, como un corazón latiendo. «Disculpe, don Brandon», dijo Ángela con una voz firme, lo suficiente para cortar el aire. Brandon giró con fastidio, como si le hubieran interrumpido una reunión importante. «Ángela, ¿qué hace aquí? Usted debería estar limpiando el pasillo de lácteos. Ya le dije que ese sector tiene que quedar impecable». «Estoy trabajando», respondió ella, «pero también estoy viendo algo que no está bien». La gente se tensó. Algunos inclinaron la cabeza, otros sacaron el celular con disimulo. La cajera tragó saliva. Brandon soltó una risa incrédula. «¿No está bien?
¿Ahora usted es supervisora de cajas también? Ángela sostuvo la mirada sin parpadear. No, pero sí sé reconocer una injusticia. Y sé reconocer cuando alguien humilla a otra persona frente a todos. Brandon abrió la boca, sorprendido por el atrevimiento. Sus ojos se estrecharon. Mire, Ángela, no me haga perder el tiempo. Esta señora, señaló a Marta con 2 dedos, como si fuera un objeto, está causando un atraso. Si no tiene con qué pagar, se retira. Así funciona. Ángela miró a Marta, no con lástima, sino con respeto. Marta seguía con la cabeza un poco baja, pero ahora había levantado los ojos, como si no esperara que alguien la defendiera, como si no estuviera acostumbrada. «Don Brandon», dijo Ángela y su voz no tembló, «¿usted sabe lo que se siente que lo miren como si uno fuera una vergüenza?» «Yo...» Brandon frunció el ceño. «Esto no es personal». «Para usted no», replicó Ángela. «Para ella sí. Para mí sí. Para muchos aquí sí». Hubo un murmullo en la fila. La señora de uñas perfectas apretó los labios. Un hombre con camiseta de construcción asintió sin darse cuenta. Brandon intentó recuperar el control con su arma favorita, el desprecio. «Ángela, con todo respeto, usted no entiende cómo se maneja un negocio. Esto es atención al cliente, y hay un estándar». «¿Un estándar de qué?», preguntó Ángela inclinando apenas la cabeza. «¿De ropa? ¿De piel? ¿De cuánto dinero usted cree que una persona tiene en el bolsillo?» La palabra piel quedó flotando, como un cuchillo. Brandon se puso rojo. «No me ponga palabras en la boca», escupió. «Yo solo digo que hay gente que viene a hacer show, a ver si alguien les paga, y no voy a permitir eso aquí». Marta abrió los labios, como para hablar, pero se detuvo. Ángela levantó la mano, suave, como pidiéndole que no se defendiera todavía. «¿Show?», repitió Ángela. «¿Usted cree que pasar vergüenza en un cajero es un show?» Brandon dio un paso al frente. «Lo que creo», dijo bajando la voz con amenaza, «es que usted está cruzando una línea, y se lo advierto. Yo puedo», miró el uniforme de Ángela, «tomar decisiones». Ángela lo miró con calma, una calma peligrosa. «Tome la que quiera», respondió, «pero primero, haga lo correcto». El silencio se volvió sólido. Se podía escuchar el pitido de otra caja a lo lejos, el llanto de un bebé, el zumbido de los ventiladores. Diego, el repositor, dejó una lata en el estante sin darse cuenta. Sus ojos se clavaron en Ángela. Brandon apretó la mandíbula. «¿Y qué es lo correcto, según usted?» Ángela respiró profundo. Su pecho subió y bajó, como si estuviera decidiendo algo que le costaba caro. «Lo correcto», dijo, «es no hacerla sentir menos. Lo correcto es ofrecer una solución, no una humillación». Brandon hizo una mueca. «¿Solución? ¿Quiere que le regale todo el carrito? ¿Quiere que yo pague?» Ángela bajó la mirada un segundo, y ese segundo, para todos, pareció el momento en que alguien se rompe o se rinde. Pero cuando la levantó, sus ojos estaban encendidos. «No», dijo, «no quiero que usted pague». Y entonces, sin pedir permiso, sin buscar aprobación, Ángela Jackson dejó el balde a un lado. Se quitó los guantes con movimientos firmes, metió la mano en el bolsillo del uniforme y sacó una billetera gastada, de esas que han sido dobladas 1000 veces. La gente contuvo el aliento. «Señora», le habló a Marta, colocándose a su lado, «si usted me permite, yo puedo pagar su compra». Marta se quedó inmóvil, como si no hubiera escuchado bien. «No, no, por favor», susurró. «Usted no tiene por qué». Ángela sonrió apenas, una sonrisa triste, orgullosa. «Porque yo sé lo que es llegar a un cajero con el corazón en la mano», dijo, «y sé lo que es que te lo aplasten». La cajera miró a Brandon, buscando instrucciones. Brandon, por primera vez, se quedó sin palabras. Su autoridad empezó a resbalarse como agua sobre vidrio. Marta abrió la billetera de Ángela con la mirada y vio lo obvio. Ahí no había abundancia. Había sobrevivencia. Había billetes doblados, monedas, una tarjeta que parecía usada con cuidado, como quien teme que el mundo te cobre caro cualquier error. «No puedo aceptar»,
dijo Marta, con la voz más firme ahora. Es demasiado. Ángela sostuvo su mirada. No es por dinero, respondió. Es por dignidad. Detrás, Diego dio un paso más. Sus labios se separaron como si quisiera decir algo, pero su voz no salió todavía. En sus ojos había rabia, sí, pero también algo más. Una decisión naciendo. Brandon reaccionó tarde. Su orgullo, herido frente a todos, buscó una salida con violencia. «No voy a permitir esto», exclamó. «Usted está alterando el orden. Ángela, está despedida». Un murmullo estalló. Marta se llevó una mano a la boca. La cajera palideció. Ángela no retrocedió. Su espalda se enderezó como si le hubieran recordado que el miedo ya no la podía mandar. «Si defender a una persona es motivo de despido», dijo, «entonces despídame. Pero hoy, delante de todos, yo no voy a quedarme callada». Brandon levantó el mentón, dispuesto a ganar por fuerza. «¡Seguridad!», gritó, girando la cabeza. «Vengan aquí». En algún lugar del supermercado, un guardia empezó a acercarse. Pasos rápidos, radios con chisporroteo. Y justo cuando la tensión parecía a punto de explotar, Diego Solís, el repositor, dio un paso definitivo hacia el cajero, interponiéndose con el cuerpo entre Ángela y Brandon, con una voz que sonó más fuerte de lo que él mismo esperaba. «¡Ya basta, don Brandon!». Todas las miradas se clavaron en él. Diego tragó saliva, sintiendo el corazón golpeándole en el pecho como si quisiera salirse. «Si alguien aquí está haciendo lo correcto, es ella», dijo señalando a Ángela. «Y si usted la despide por eso, entonces nos está mostrando quién es usted de verdad». Brandon lo miró con incredulidad, como si un mueble le hubiera hablado. «¿Usted también?», susurró, con odio. «¿Un repositor me viene a dar lecciones?». Diego respiró, y en ese respiro parecía cargar toda su vida. Las madrugadas, los turnos dobles, las humillaciones tragadas, el miedo de perder el trabajo y el límite. «No es una lección», dijo, «es un espejo». Marta observaba todo, callada, pero por dentro algo se movía. No era sorpresa, no era miedo, era cálculo, como si cada palabra estuviera confirmando exactamente lo que ella había venido a comprobar. Y mientras el guardia se acercaba, mientras Brandon apretaba los puños y el supermercado entero parecía sostener el aire, Marta Rojas miró a Ángela, miró a Diego, y se preguntó, por primera vez en esa tarde sofocante, ¿cuántas personas valientes quedaban en este lugar? ¿Y cuántas estaban a punto de pagar un precio por serlo? El guardia se detuvo a 2 metros del cajero, como si hubiera chocado con una pared invisible. No era una pared de músculos, sino de miradas, la de Ángela, la de Diego, la de Marta, y la de una multitud que sin darse cuenta ya había tomado partido. Brandon Méndez respiraba por la nariz, rápido, con la mandíbula tensa, como si cada segundo lo estuviera humillando a él. Señaló a Ángela con un dedo tembloroso de rabia. «Usted está despedida, y usted también», escupió, apuntando a Diego. «Fuera de mi tienda». Diego sintió el golpe de la frase en el estómago, pero no dio un paso atrás. En su cabeza apareció la imagen de su madre, contando monedas sobre la misma mesa donde él prometió que algún día no le faltaría nada. El miedo quiso agarrarlo por el cuello, pero la dignidad lo sostuvo de los hombros. «No es su tienda», dijo Diego, y la frase salió sola como si alguien más la hubiera empujado. «Usted trabaja aquí, igual que nosotros». El murmullo creció como una ola. Una señora mayor, de cabello blanco, alzó la voz desde la fila. «El muchacho tiene razón. ¡Qué barbaridad tratar así a la gente!». Brandon se giró, furioso. «Señora, no se meta». «¿No me meta?», respondió ella ofendida. «Yo sí pago aquí y merezco ver respeto». Marta observaba sin hablar. Su carrito seguía ahí, detenido en medio del pasillo como un símbolo incómodo. Las bolsas de arroz y frijoles parecían pesar más que comida, parecían pesar verdades. Ángela, con la billetera en la mano, miró a Marta. «Si usted me deja, lo pago ahora mismo, antes de que esto se ponga peor».
Marta respiró hondo. Su mirada se suavizó apenas. No quiero que se meta en problemas por mí. Ya estoy en problemas desde que nací con esta piel, dijo Ángela sin dramatismo, como quien dice una realidad. Hoy al menos que valga la pena. Brandon dio un paso hacia ellas, pero el guardia lo detuvo con una mano tímida en el brazo. Don Brandon, hay gente grabando, susurró el guardia. Mejor calmarnos. Eso fue gasolina en el orgullo del gerente. Me está diciendo qué hacer, rugió. Yo soy el gerente. Entonces ocurrió algo pequeño y enorme a la vez. La cajera, una muchacha de unos 20 y tantos, con ojeras de turno largo, dejó de mirar la pantalla y miró a Brandon a los ojos. Don Brandon, dijo con voz baja, quizá podemos llamar al banco. A veces es el sistema. Brandon la fulminó. ¿Usted también quiere perder el empleo? ¡Haga su trabajo! La muchacha se encogió, pero no bajó la vista, y Marta vio ese detalle. Lo guardó, como quien guarda una pieza de un rompecabezas. Diego dio un paso al frente, justo lo suficiente para que todos lo vieran. Si el problema es el sistema, se arregla. Si el problema es el orgullo, eso ya es otra cosa. Brandon abrió la boca para gritar, pero en ese momento una voz masculina desde el fondo del pasillo de bebidas se metió en la escena como un rayo. ¡Déjenlos en paz! Era un hombre robusto, con camiseta de repartidor que llevaba una caja al hombro. No era empleado del súper, pero su indignación era genuina. Varias personas lo apoyaron con gestos y murmullos. Y algo cambió. El miedo empezó a migrar de lado. Brandon, sintiéndose acorralado, intentó recuperar el control con la amenaza final. Si no se van, llamo a la policía. Están alterando el orden. Ángela soltó una risa seca, sin alegría. ¿Orden?, preguntó. ¿Ese es su orden? ¿Humillar al que no puede defenderse? Marta levantó la mirada de golpe. Sus ojos, cansados, se volvieron filosos. Por primera vez habló con un tono que cortó el aire. No soy indefensa, dijo. La frase fue tranquila, pero pesó. Diego la miró de reojo. Ángela la miró con curiosidad. Brandon frunció el ceño, como si esa mujer no tuviera derecho a una voz firme. «¿Ah, no?», se burló. «Entonces, demuéstrelo. Pague». Marta sostuvo la tarjeta plateada. La observó como si estuviera viendo un objeto extraño. Luego miró al techo, donde una cámara apuntaba hacia el área de cajas. Otra en la entrada, otra sobre los pasillos, cada lente como un ojo frío. Y de pronto, Marta sonrió. Una sonrisa mínima, un gesto que nadie esperaba en alguien humillado. «Voy a pagar», dijo. «Pero no hoy». El murmullo se confundió. Brandon soltó una carcajada triunfal. «Ajá, ¿vio? Puro show». «No», respondió Marta con calma. «Hoy vine a ver algo, y ya lo vi». Diego sintió un escalofrío. Ángela frunció el ceño. «¿A ver qué?», preguntó Ángela suave. Marta no respondió. Solo tomó el manillar del carrito, lo empujó un poco hacia el costado, abriendo paso para que la fila continuara. Ese gesto desinfló parte del caos, pero no el conflicto. Brandon aprovechó la confusión para señalar a Ángela y Diego otra vez. «Ustedes dos, a mi oficina. Ahora». Diego apretó los dientes. «Para humillarnos a puerta cerrada. No, gracias». «No es una invitación», gritó Brandon, rojo. «Es una orden». Ángela miró a Diego, después miró a Marta y entonces tomó una decisión. «Voy», dijo Ángela, «pero no sola, y no para que me pisoteen, para que quede claro lo que pasó». Diego asintió. «Yo también». Brandon sonrió con una satisfacción venenosa. «Perfecto, así los saco de una vez». Mientras caminaban hacia la oficina del gerente, la gente se abrió como un pasillo humano. Algunos tocaban el hombro de Ángela en señal de apoyo. Otros le decían «gracias», bajito, como si la palabra pudiera ser un escudo. Marta los siguió con la mirada, pero no los acompañó. Empujó el carrito hacia un rincón cerca de la entrada, como si fuera a abandonar las compras. Sin embargo, en lugar de irse, se quedó ahí, quieta, mirando el movimiento del supermercado con ojos de alguien que analiza una operación.
El guardia, confundido, la miró. «Señora, ¿usted va a llevar las compras o...?» «Después», dijo Marta, «necesito esperar a que alguien cometa el último error». La oficina de Brandon. La oficina olía a café recalentado y a ambientador barato. Había diplomas enmarcados, una foto de Brandon con traje frente a un carro lujoso y otra con alguien que parecía un político local. En el escritorio, una laptop abierta y una libreta con números. Brandon se sentó como quien se sienta en un trono. «Cierren la puerta», ordenó. Diego se quedó junto a la entrada con la puerta semiabierta a propósito. «No», dijo, «la puerta se queda así». Brandon apretó los puños. «Usted no decide nada aquí». «Entonces despídame de una vez», respondió Diego. «Pero no me encierre». Ángela se cruzó de brazos. «Ni a mí». Brandon respiró hondo, fingiendo calma. Tomó un papel. «Usted, Ángela Jackson, está despedida por insubordinación, por interrumpir el área de cajas y por causar un disturbio frente a clientes». Ángela lo miró sin pestañear. «¿Y por defender a una mujer humillada?» «Eso no lo escribe». Brandon ignoró el comentario y levantó la mirada hacia Diego. «Diego Solís, despedido por desacato a la autoridad y por incitar a otros clientes». Diego sintió la rabia subirle por la garganta. «No incité a nadie. Usted se hundió solo». Brandon golpeó el escritorio con la palma. «Basta. Ustedes creen que pueden venir a decirme cómo manejar mi trabajo, porque sienten lástima por cualquiera que venga a hacer espectáculo. Pero aquí hay reglas. Y las reglas las pongo yo». Ángela inclinó la cabeza. «¿Reglas o caprichos?» Brandon la señaló con el bolígrafo. «Usted siempre ha sido problemática, siempre mirando feo, siempre callada, siempre como si este trabajo le quedara grande». Ángela soltó una risa mínima. «Este trabajo no me queda grande. Usted me queda pequeño». Diego se llevó una mano al pecho, sorprendido. Brandon se quedó helado un segundo y luego su rostro se deformó de ira. «¡Fuera! Los dos! Dejen sus gafetes en recepción. Y si vuelven a entrar, llamo a seguridad». Diego apretó su gafete entre los dedos. Ángela lo sacó con lentitud, como si fuera un símbolo de algo más. «¿Sabe cuál es su problema, don Brandon?», dijo Ángela, antes de darse la vuelta. «Usted cree que mandar es lo mismo que valer, y no es». Brandon se burló. «Vayan a llorar a otra parte. A mí no me hacen falta». Diego abrió la puerta, salió primero. Ángela lo siguió, y justo antes de que Brandon pudiera respirar aliviado, escuchó un golpe suave en la puerta. Una persona estaba entrando sin pedir permiso. Era el supervisor regional, un hombre de unos 50 con camisa formal y cara de pocos amigos. «Fabián Ureña», decía su gafete. Brandon se puso de pie de inmediato, cambiando el tono como si fuera otro. «Don Fabián, qué sorpresa. ¿A qué debo...?» Fabián lo miró de arriba abajo, y su mirada no tenía cariño. «Debo a que me llamaron por un incidente en cajas», dijo seco. «¿Qué pasó aquí?» Brandon se tensó. Su sonrisa se congeló. «Nada grave, solo una mujer con una tarjeta rechazada y empleados metiéndose donde no deben. Ya lo resolví. Los despedí». Fabián no reaccionó con aprobación. Al contrario, su ceja se alzó. «¿Los despediste así de rápido?» «Claro, indisciplina no se tolera». Fabián guardó silencio un segundo, como si estuviera sopesando algo. «Brandon», dijo al fin, «¿sabes que hoy hay auditoría sorpresa?» El corazón de Brandon dio un salto. «¿Auditoría?» «Sí, y no solo de inventario, de ambiente laboral, de trato al cliente». Fabián miró hacia la puerta abierta, donde se veía el área de cajas y gente todavía alterada. Y por lo visto, llegó en el momento perfecto. Brandon tragó saliva. «Don Fabián, yo mantengo el orden. Yo cuido la imagen. La clientela es gente», cortó Fabián. «No categorías». Brandon sintió un sudor frío en la espalda. Intentó recuperar terreno. Esa mujer estaba haciendo un show, y la señora de limpieza quiso pagarle las compras, imagínese. Eso crea un precedente. Un mal precedente. Fabián lo miró fijo, como si acabara de confirmarle algo.
¿Y tú crees que una mujer de limpieza paga 70.000 colones por diversión? Brandon se quedó sin respuesta. Fabián dio un paso, asomándose más hacia la zona de cajas. Y ahí, como si el destino lo hubiera coordinado con precisión, vio a Marta cerca de la entrada, quieta, mirando todo como una estatua. Marta levantó los ojos y se cruzó con la mirada de Fabián. No sonrió, no saludó. Solo sostuvo el contacto visual con una seguridad que no combinaba con su ropa gastada. Fabián sintió un raro escalofrío. Reconoció algo en esa mirada, algo que le recordó a gente que manda sin necesidad de gritar. Y entonces Marta hizo un gesto mínimo con la mano, como quien llama a alguien sin llamar la atención. Fabián, sin entender por qué, caminó hacia ella. Brandon lo siguió, nervioso, intentando mantener el control de la narrativa. «Don Fabián, esa señora es la del problema». Marta miró a Brandon como si lo viera por primera vez de verdad. «No», dijo ella con voz baja, «usted es el problema». Brandon soltó una risa forzada. «Señora, por favor, no le falte el respeto a mi supervisor». Marta inclinó un poco la cabeza hacia Fabián. «¿Supervisor?», repitió. «¿Eso cree usted?». Fabián frunció el ceño, confuso. «Señora, nos conocemos». Marta lo miró con calma, la calma de quien ha esperado este instante. «No todavía», dijo, «pero hoy vamos a conocernos. Y le prometo algo, si usted cree que esto fue un show, entonces el show real todavía no empieza». Diego y Ángela, que estaban a unos metros, escucharon eso y se quedaron inmóviles. Diego sintió que el aire cambiaba. Ángela apretó los labios, como si una intuición antigua le susurrara que esa mujer no era cualquier mujer. Fabián miró a Brandon con una dureza nueva. «Brandon», dijo, «quiero los reportes de quejas de clientes. Hoy, quiero verlos todos». Brandon palideció. «No, no hace falta. Eso está en Central hoy», repitió Fabián. Marta dio un paso hacia adelante mirando a Ángela y a Diego. «Ustedes dos», dijo con voz firme, «no se vayan, por favor». Diego abrió la boca, dudando. «¿Por qué?». Marta lo miró directo. «Porque me acaban de mostrar quiénes son, y yo necesito gente así». Brandon sintió que el mundo se le movía bajo los pies. Y mientras el supermercado seguía zumbando con vida normal alrededor, en ese pequeño triángulo de miradas, Marta, Fabián, Brandon, se empezó a formar una verdad peligrosa. La señora del carrito no estaba improvisando nada, estaba ejecutando un plan, y el plan apenas estaba entrando en su segunda parte. El aire en el supermercado parecía más denso, como si alguien hubiera bajado una campana invisible sobre todos. El murmullo seguía, pero ahora tenía otro tono, expectante, nervioso. Ya no era simple curiosidad, era la sensación colectiva de que algo importante estaba a punto de revelarse. Fabián Ureña caminó lentamente junto a Marta hacia un costado, cerca de la entrada automática. Brandon lo siguió a 2 pasos de distancia, con la sonrisa rígida, sudorosa, como un actor que teme olvidar su parlamento. «Señora», empezó Fabián, intentando mantener la formalidad, «entiendo que se sintió maltratada. Le ofrezco disculpas en nombre de la empresa. Vamos a revisar lo ocurrido internamente». Marta lo escuchó con atención, sin interrumpirlo. Sus ojos recorrían el lugar como si estuviera memorizando cada gesto, cada rostro, cada reacción. «¿Disculpas?», preguntó al fin. «Eso es todo lo que sucede cuando alguien es humillado públicamente». Fabián se aclaró la garganta. «No, claro que no. Hay protocolos, investigación, sanciones si corresponde». «Y mientras tanto», lo interrumpió Marta, «¿cuántas personas más pasan por esto? ¿Cuántas se van a su casa creyendo que no valen nada?». Brandon se adelantó un poco, nervioso. «Don Fabián, no exagere. Fue una situación puntual. Yo manejo esta tienda desde hace años sin problemas». Marta giró lentamente hacia él. No levantó la voz, no hizo un gesto brusco, pero cuando habló, Brandon sintió un frío recorrerle la espalda. «¿Desde hace años humilla a la gente? ¿O solo hoy?».
Algunas personas que fingían revisar productos se quedaron quietas, escuchando. Diego y Ángela permanecían cerca, como si el suelo los hubiera clavado ahí. Fabián observó a Brandon con más atención. Algo en la seguridad de aquella mujer no encajaba con el papel de clienta cualquiera. «Señora», dijo Fabián, «permítame preguntarle algo. ¿Por qué no quiso pagar hoy? ¿Por qué quedarse?» Marta respiró hondo. Por primera vez, su fachada de calma dejó ver un cansancio profundo. «No de ese día, de muchos, porque ya pagué antes», respondió. «Muchas veces», con silencio. El supervisor no entendió del todo, pero sintió el peso de la frase. «Hoy vine a ver si este lugar trataba mejor a la gente que yo cuando no tenía nada», continuó Marta. «Y lo que vi confirma muchas cosas». Brandon intervino, apresurado. «¿Ve? Ella misma lo dice. Vino a probar, a provocar». Marta lo miró como se mira a alguien que no entiende nada. «Vine a observar», corrigió. «Y usted se exhibió solo. Un cliente, un hombre de mediana edad con camisa sencilla, habló desde atrás. Eso es verdad, yo vi todo. Fue una vergüenza». Brandon giró, furioso. «Nadie le pidió su opinión, pero igual la tiene», respondió el hombre. «Y no es buena para usted». Fabián levantó la mano, imponiendo silencio. «Brandon, basta». Luego se dirigió a Marta. «Señora, necesito saber su nombre completo para registrar la queja formal». Marta dudó un segundo. Miró a Diego, miró a Ángela. Sus ojos se suavizaron apenas al cruzarse con los de ellos. «Mi nombre», dijo, «es Marta Rojas». Fabián lo anotó en su libreta electrónica. «Bien, señora Rojas. Voy a acompañarla a mi oficina improvisada aquí mismo para tomar su testimonio con calma». Brandon abrió los ojos. «¿Aquí? ¿Ahora?» «Aquí. Ahora», repitió Fabián. «Y usted se queda también». El grupo se movió hacia una pequeña mesa cerca de la cafetería interna. Algunos clientes se dispersaron, otros se quedaron, disimulando. Diego y Ángela intercambiaron una mirada rápida. «No se vayan», les dijo Marta casi en un susurro. «Por favor». Diego asintió. Ángela apretó los labios con una mezcla de temor y curiosidad. El relato Fabián encendió una grabadora del celular. «Señora Rojas, cuénteme exactamente lo que pasó desde su punto de vista». Marta habló despacio, con precisión. No exageró, no dramatizó. Describió cada palabra, cada gesto, cada mirada. La pregunta sobre si la tarjeta era suya, el tono, el desprecio, la orden de retirarse. Mientras hablaba, Brandon se removía incómodo, interrumpiendo a veces. «Eso no fue así. Está tergiversando. Yo solo seguí el protocolo». Fabián levantó la mano cada vez. «Déjela terminar». Cuando Marta terminó, hubo un silencio incómodo. «Gracias», dijo Fabián. «Ahora, Brandon, su versión». Brandon se acomodó la corbata recuperando algo de aplomo. «Fue una situación de riesgo. Un carrito lleno. Una tarjeta que no pasaba. Yo debía proteger a la empresa. Además, la actitud de mis empleados fue totalmente inapropiada. Insubordinación». «¿Insubordinación por defender a una clienta?», preguntó Fabián. «Por crear un escándalo», corrigió Brandon. Ángela no se contuvo. «El escándalo lo creó usted, don Brandon». Brandon se giró hacia ella. «Usted está despedida. No tiene derecho a hablar». Fabián frunció el ceño. «Eso aún no está definido». Brandon se quedó mudo. «Quiero escuchar a ellos», dijo Fabián señalando a Diego y Ángela. «Ambos». Diego sintió que el corazón le golpeaba el pecho. «Yo...» empezó. «Yo solo vi a una señora siendo tratada como si fuera sospechosa por cómo se veía, y vi a una compañera defenderla. Me pareció injusto». «¿Siempre se actúa así aquí?», preguntó Fabián. Diego dudó un segundo. Miró a Brandon. Luego habló. «No con todos, pero sí pasa. A veces con gente humilde, con migrantes, con adultos mayores». Brandon explotó. «Eso es mentira». «No lo es», intervino Ángela firme. «Yo lo he visto muchas veces, solo que casi nadie se atreve a decir nada». Un murmullo de aprobación recorrió a los clientes cercanos. Fabián tomó nota.
Miró a Brandon con una seriedad que ya no disimulaba molestia. «Brandon, esto es grave. Me están tendiendo una trampa», gritó Brandon. «Una señora viene disfrazada, provoca, y ahora todos se ponen en mi contra». La palabra disfrazada cayó como una piedra. Marta inclinó la cabeza apenas. «Interesante palabra», dijo. «¿Usted cree que mi ropa define quién soy?» Brandon dudó, pero su orgullo habló por él. «Define un contexto». Marta sonrió. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que confirma algo doloroso. Eso quería saber. Fabián miró a Marta con atención renovada. «Señora Rojas», dijo lentamente, «usted no está aquí solo para presentar una queja, ¿verdad?» Marta sostuvo su mirada. «No». Diego sintió un escalofrío. Ángela abrió los ojos apenas. «¿Entonces para qué vino?», preguntó Fabián. Marta respiró profundo. Miró alrededor. Vio los rostros atentos, expectantes. Vio a Brandon, pálido. Vio a Diego, tenso. Vio a Ángela, erguida. «Vine», dijo, «porque necesitaba ver con mis propios ojos si lo que me estaban diciendo era cierto». Fabián frunció el ceño. «¿Qué le estaban diciendo?». Marta se tomó un segundo más. Ese segundo pareció eterno, que en esta cadena de supermercados la dignidad depende de la apariencia. El murmullo volvió más fuerte. Brandon se rió nervioso. «¿Cadena? ¿De qué habla?». Marta giró hacia él. «Hablo de la cadena que usted cree que maneja», respondió, «pero que no le pertenece». El corazón de Brandon dio un salto brutal. ¿Qué quiere decir con eso?». Fabián miró a Marta con creciente sospecha y curiosidad. «Señora Rojas», dijo, «¿podría ser más clara?». Marta asintió despacio. «Claro, pero antes…». Miró a Diego y Ángela. «Necesito decir algo». Se volvió hacia ellos. «Ustedes dos hicieron hoy algo que no se enseña en ningún manual. Arriesgaron su trabajo por defender a alguien que no conocían». Sus ojos brillaron. «Eso tiene valor. Mucho». Diego tragó saliva. Ángela sintió un nudo en la garganta. «Gracias», murmuró Diego. Brandon golpeó la mesa. «Esto es una pérdida de tiempo. Don Fabián, yo exijo que esto se corte ahora». Fabián no le respondió. Estaba mirando a Marta con atención total. «Señora», dijo, «¿quién es usted?». El supermercado entero pareció inclinarse hacia adelante. Marta tomó su bolso. Sacó una billetera distinta, no la gastada, otra de cuero oscuro, elegante, pero sin ostentación. La abrió. Sacó una tarjeta. No era de crédito. La colocó sobre la mesa, deslizando el plástico hacia Fabián. Él la miró, leyó, parpadeó. Volvió a leer. Sus ojos se agrandaron. «¿Qué?», susurró. Brandon se inclinó, curioso, intentando ver. «¿Qué es eso?». Fabián levantó la mirada, pálido. «Brandon», dijo con voz baja, «esta señora es Marta Rojas Castillo». Brandon frunció el ceño. «¿Y?». Fabián tragó saliva. «Presidenta del Consejo Administrativo de Grupo Rojas». El silencio fue total, absoluto, como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. Diego sintió que las piernas le temblaban. Ángela se llevó una mano al pecho. Brandon soltó una risa corta, incrédula. «No, no es gracioso». Miró a Marta. «¿Quién la ayudó a montar esta farsa?». Marta sostuvo su mirada sin pestañear. «Nadie». Fabián continuó, todavía impactado. «Grupo Rojas es el principal accionista de esta cadena». Miró a Brandon. «Tu jefa directa y la mía». El color desapareció del rostro de Brandon. Su boca se abrió, pero no salió sonido. Eso no puede ser». Marta se inclinó un poco hacia adelante. «Puede, y es». Brandon dio un paso atrás, chocando con una silla. Yo no sabía». «Exacto», dijo Marta con firmeza. «No sabías quién era, y por eso me trataste como trataste. Cada palabra era un golpe. Eso es lo que vine a comprobar». Fabián cerró los ojos un segundo, como si procesara el terremoto. «Señora Marta, yo no tenía idea, y no tenía por qué», respondió ella. «Hoy no vine como presidenta, vine como clienta, como mujer mayor, como alguien que podía ser cualquiera». Brandon empezó a sudar de forma visible. «Por favor», balbuceó, «fue un malentendido. Yo solo…». «¿Solo qué?», lo cortó Marta.
¿Solo me humillaste? ¿Solo enseñaste a tus empleados a sospechar del pobre? Brandon cayó de rodillas casi sin darse cuenta, apoyándose en la mesa. No, yo puedo cambiar. Marta lo miró con una mezcla de tristeza y decepción. Tal vez, pero no hoy. Se volvió hacia Fabián. Fabián, ¿cuántas quejas hay archivadas contra esta tienda? Fabián tragó saliva. Más de las que deberían. ¿Y cuántas fueron ignoradas?, preguntó Marta. Fabián no respondió. No hizo falta. Marta respiró hondo. Entonces esto no es solo sobre mí. Es sobre todos los que se fueron en silencio. Diego sintió un nudo en el pecho. Ángela tenía lágrimas en los ojos. ¿Y ustedes? Marta los miró. No se equivocaron al hablar. Brandon levantó la cabeza, desesperado. Señora Marta, le ruego, no me destruya. Marta lo observó largamente. El supermercado entero parecía contener el aliento. No te estoy destruyendo, dijo al fin. Te estás enfrentando a las consecuencias. Se puso de pie. Y esto, miró alrededor, apenas empieza. El acto había cambiado por completo. La humillación ya no estaba del lado de la mujer del carrito. Ahora, el verdadero examen moral apenas comenzaba. El silencio posterior a la revelación no fue vacío, fue pesado. Un silencio que oprimía el pecho y obligaba a bajar la mirada. Nadie en el supermercado volvió a moverse como antes. Era como si el lugar entero hubiera cambiado de gravedad. Brandon Méndez seguía de rodillas, sosteniéndose de la mesa como un náufrago que se aferra a un pedazo de madera. El hombre que hacía apenas minutos gritaba órdenes, ahora respiraba con dificultad, con los ojos vidriosos, incapaz de sostener la mirada de nadie. Marta Rojas Castillo permanecía de pie, recta, sin levantar la voz, sin necesidad de imponerse. Su autoridad no venía del cargo, sino de la coherencia brutal entre lo que decía y lo que había vivido. «Levántese», dijo ella finalmente. No fue una orden dura, fue peor. Fue una invitación a enfrentar la realidad. Brandon intentó ponerse de pie. Las piernas le temblaban. Fabián dio un paso instintivo para ayudarlo, pero Marta levantó la mano. «No», dijo, «que se levante solo». Así es como se aprende. Brandon se incorporó torpemente. Su traje caro parecía ahora un disfraz ridículo. El nudo de la corbata estaba torcido, la frente empapada de sudor. «Señora Marta», empezó. «Yo no sabía. Si hubiera sabido...» «Ese es exactamente el problema», lo interrumpió ella. «Que solo sabe respetar cuando reconoce poder». Cada palabra caía como un martillo. Marta caminó lentamente alrededor de la mesa improvisada, consciente de que cada paso era observado por clientes, empleados, guardias y cámaras. «Durante años», continuó, «construí esta empresa con una idea clara, que fuera un lugar donde cualquier persona pudiera entrar sin miedo a ser humillada». Miró a Diego y a Ángela. Hoy descubrí que esa idea se estaba pudriendo por dentro. Fabián bajó la cabeza. «Asumo mi parte de responsabilidad», dijo. «No supervisé lo suficiente». Marta lo miró con firmeza, pero sin dureza. «Eso se corregirá. Pero primero», volvió a Brandon, «necesitamos cerrar este capítulo». Brandon respiró hondo. «Le pido perdón», dijo con la voz quebrada. «A usted y a todos». Hubo murmullos, algunos incrédulos, otros cargados de rabia contenida. Ángela habló despacio. «¿A todos?», preguntó. «¿También a los que se fueron llorando sin que nadie los defendiera?» Brandon cerró los ojos. «Sí», susurró. «A todos». Marta observó la escena durante unos segundos que parecieron eternos. Luego tomó una decisión. «Fabián», dijo, «quiero que esto quede registrado oficialmente. Aquí, ahora». «Por supuesto», respondió él, enderezándose. «Brandon Méndez», continuó Marta, «queda suspendido de su cargo de manera inmediata mientras se inicia una investigación formal por prácticas discriminatorias, abuso de autoridad y creación de ambiente laboral hostil». Un murmullo recorrió el supermercado como una corriente eléctrica. Brandon abrió la boca, pero no habló. «La suspensión será sin goce de salario», añadió Marta. «Y el resultado de la investigación
determinará si hay despido definitivo y acciones legales. El golpe fue devastador. Brandon finalmente cayó en una silla cercana. Ya no había soberbia en él, solo un hombre enfrentando el derrumbe de todo lo que creía controlar. Marta se giró hacia Diego y Ángela. «Ahora ustedes». Ambos se tensaron. «Ángela Jackson», dijo Marta. «¿Cuántos años lleva trabajando aquí?» «5», respondió ella. «Siempre en limpieza. ¿Alguna vez recibió una queja formal?» «Nunca». Marta asintió. ¿Alguna vez fue sancionada por maltrato a clientes?» «Jamás». Marta miró a Fabián. «Eso dice el expediente». Fabián confirmó con un gesto. Marta volvió a Ángela. «Hoy usted perdió su empleo por hacer lo correcto». Hizo una pausa. «A partir de este momento queda reincorporada, y no como personal de limpieza». Ángela abrió los ojos, incrédula. «Señora, a partir de hoy», continuó Marta, «será enlace de atención humanizada al cliente en esta tienda, con salario ajustado y capacitación directa conmigo». Un suspiro colectivo recorrió el lugar. Ángela llevó ambas manos a la boca. Las lágrimas brotaron sin permiso. «No sé si soy capaz». Marta se acercó y le tomó las manos con firmeza. «La capacidad se aprende, el carácter no, y usted lo tiene». Luego se volvió hacia Diego. «Diego Solís». Diego dio un paso al frente, con la espalda recta, el corazón desbocado. «Usted intervino cuando callar era más fácil», dijo Marta. «¿Por qué?» Diego tragó saliva. «Porque vi a mi mamá en esa señora», respondió. «Y porque no quería volver a casa sintiéndome cobarde». El supermercado quedó en silencio. Marta asintió lentamente. Hoy demostró liderazgo sin cargo. Lo miró a los ojos. A partir de mañana será asistente de coordinación de piso, con funciones ampliadas y formación interna. Diego sintió que el aire le faltaba. «¿De verdad?» «De verdad», confirmó Marta. «Y no por este momento, sino por lo que reveló de usted». Diego se cubrió el rostro un segundo, incapaz de contener las lágrimas. Un cliente aplaudió. Otro se unió. En segundos, el supermercado entero estalló en aplausos. Brandon no aplaudió. Miraba el suelo. Marta levantó la mano y el aplauso se apagó. «Esto no es un espectáculo», dijo. «Es una corrección de rumbo». Se giró hacia los empleados. «A partir de hoy, se implementará un programa obligatorio de formación en dignidad, trato humano y diversidad. No será una charla, será una transformación». «¿Y las quejas pasadas?», preguntó una voz desde el fondo. Marta buscó al dueño de la voz, una mujer mayor, con rostro serio. «Serán revisadas una por una», respondió. «Y donde haya habido daño, habrá reparación». Fabián tomó nota con rapidez. «Además», continuó Marta, «quiero que quede claro algo». Caminó hasta el centro del área de cajas, donde todo había empezado. Se detuvo allí, como cerrando un círculo. «Este supermercado no es un lugar para clasificar personas». Su voz no era alta, pero se escuchaba en cada rincón. «No hay clientes de primera y de segunda. No hay empleados invisibles. No hay trabajos pequeños». Miró a Ángela, luego a Diego, luego a la cajera que había dudado. «Aquí, el único estándar será el respeto». Un silencio reverente siguió a sus palabras. Brandon levantó la cabeza, derrotado. «¿Y yo?», preguntó casi sin voz. «¿Qué va a pasar conmigo?». Marta lo miró largamente. No había odio en sus ojos, tampoco compasión fácil. «Eso dependerá de usted», dijo, «pero no de lo que diga hoy, sino de lo que sea capaz de reconocer y cambiar». Se acercó un poco más. «Lo que hizo no fue un error técnico, fue una postura moral, y esas no se corrigen con disculpas rápidas». Brandon bajó la mirada. «Entiendo. No estoy segura de que lo entienda todavía», respondió Marta. «Pero tal vez lo hará». Se volvió hacia Fabián. «Quiero un informe completo en 48 horas, y quiero que esta tienda sea piloto del nuevo modelo». «Así será», respondió él con seriedad. Marta tomó su bolso, sacó nuevamente la tarjeta plateada, la miró un segundo, y luego la guardó. «Antes de irme», dijo, «hay algo pendiente». Se acercó a la caja número 4. «¿Sigue abierto este cajero?».
La cajera asintió, nerviosa. Sí, señora. Marta miró a Ángela. ¿Me acompaña? Ángela asintió, todavía emocionada. Marta empujó el carrito hasta la caja. Los mismos productos, el mismo total aproximado. La pantalla se encendió. «¿Puede pasar la tarjeta?», dijo la cajera con voz temblorosa. Marta sacó la tarjeta, la pasó. Pitido, un segundo eterno. «Transacción aprobada». El sonido fue distinto, no por el volumen, por el significado. Marta no sonrió. Miró a la cajera. «Gracias». Luego se volvió hacia todos. «Que quede claro», dijo. El problema nunca fue la tarjeta. Se giró hacia la salida con las bolsas en la mano. Ángela y Diego la acompañaron hasta la puerta automática. Antes de salir, Marta se detuvo. Se giró una última vez hacia Brandon. Hoy tuvo la oportunidad de ver lo que su poder hacía cuando no sabía a quién tenía enfrente. Hizo una pausa. No desperdicié esa lección. Las puertas se abrieron con un susurro. La luz de la tarde entró al supermercado, y con ella la certeza de que nada volvería a ser igual. El clímax había pasado, pero las consecuencias recién comenzaban. El supermercado volvió a moverse, sí, pero como cuando una casa sigue en pie después de un temblor, y aún así, nadie se atreve a caminar igual por el pasillo. Los carros rodaban, los lectores pitaban, los ventiladores empujaban el calor hacia las esquinas, y aún así, algo se había quedado incrustado en las paredes, la memoria de una tarde en la que el poder se quedó sin máscara. Brandon Méndez no habló más. Se quedó sentado, con los ojos clavados en el piso encerado, viendo su reflejo deformado como si fuera un desconocido. La gente, que antes lo esquivaba por temor, ahora lo miraba con una mezcla difícil. Algunos con rabia, otros con alivio, otros con esa compasión amarga que aparece cuando alguien cae por su propia soberbia. Marta Rojas Castillo no lo humilló con gritos ni con frases teatrales. Peor que eso, lo obligó a escucharse a sí mismo. Fabián Ureña pidió a seguridad que despejara el área de cajas sin sacar a nadie a empujones. Con respeto, repitió varias veces, como si esa palabra le estuviera raspando la garganta de lo poco que la había usado antes. La cajera del número 4, todavía pálida, siguió atendiendo, pero sus manos temblaban al pasar los productos. Cada pitido era un recordatorio del pitido que lo cambió todo. Ángela sostenía el borde de su gafete viejo entre los dedos, sin saber si llorar o respirar. Diego tenía el pecho apretado. Sentía que lo que había hecho era correcto, sí, pero también sentía el vértigo de quien se asoma a un abismo, el abismo de perderlo todo, y aún así estar de pie. Marta cargó las bolsas con calma y no se fue como una reina. Se fue como alguien que acaba de atravesar un incendio por dentro. Al cruzar las puertas automáticas, el aire cálido de San José le dio en la cara y por un segundo le tembló el labio. No por cansancio físico, por algo más hondo, porque el experimento había confirmado su peor sospecha. Aún así, no se permitió el lujo de quebrarse allí. Se acomodó el bolso, levantó la mano y llamó a alguien por teléfono, con la voz baja, firme. «Soy yo. Sí, aquí mismo. Quiero que vengan hoy, no mañana, hoy». En el interior, Fabián se volvió hacia el personal y habló claro. No con el tono de un supervisor, sino con el tono de un hombre que entendió tarde, pero entendió. «Nadie va a ser despedido por haber defendido a una persona». Miró a Diego y a Ángela. «Nadie». Brandon intentó levantarse para protestar, como por reflejo, pero se detuvo. La palabra «nadie» lo dejó sin armas. Era como si, de pronto, su voz ya no tuviera el mismo peso. Los días siguientes no fueron suaves, fueron densos, como una semana de lluvia que no deja secar la ropa. Hubo reuniones, correos, llamadas, visitas inesperadas. La noticia se movió rápido, porque las historias de humillación vuelan, y las de justicia, cuando por fin ocurren, vuelan todavía más. Algunos clientes regresaron solo para mirar si era verdad.
Otros empleados, que habían guardado la cabeza baja durante años, empezaron a hablar en murmullos por los pasillos. ¿Viste lo que dijo? ¿Viste cómo se quedó Brandon? ¿Viste que la señora era...? Los susurros no eran chisme, eran una puerta abriéndose. A los 3 días llegó una comisión interna del grupo. No entraron como policías, pero su presencia era contundente. Carpetas, tablets, preguntas directas, miradas que no se dejaban distraer. Marta no apareció en persona ese día, pero su sombra estaba en cada palabra. Fabián, con ojeras nuevas, acompañó el proceso con una obediencia casi penitente. Y cuando le pidieron reportes de quejas, su estómago se hundió. Existían. Más de los que él quería admitir. Quejas por trato frío, por humillaciones pequeñas, por miradas, por tono, por comentarios. Nada parecía grave cuando se leía uno solo. Pero juntos eran una cultura. Brandon fue suspendido oficialmente esa misma tarde. La carta se imprimió, se firmó y se leyó frente a testigos. Su nombre, que antes sonaba como una amenaza, ahora sonó como un expediente. Mientras dure la investigación, no entra a la tienda, dijo el abogado del grupo con voz neutra. Se le prohíbe contacto con el personal. Brandon tragó saliva. Sus labios se movieron. Yo puedo explicar. Va a tener la oportunidad, respondió Fabián sin mirarlo a los ojos. Y entonces, por primera vez, Brandon entendió lo que se siente que te traten como si fueras un problema que hay que resolver. Esa noche, en su apartamento, se quitó la corbata y la dejó caer sobre el sofá como si fuera una serpiente muerta. Se miró al espejo y lo que vio no fue un gerente exitoso. Vio a un hombre asustado y le dio rabia, no hacia Marta, hacia sí mismo, aunque todavía no lo aceptaba del todo. En el supermercado, Ángela recibió una llamada para presentarse en recursos humanos. Se sentó frente a una mesa blanca, con una botella de agua cerrada, y escuchó palabras que jamás pensó oír. Ángela Jackson, por instrucción directa de presidencia, su despido queda anulado. Usted conserva sus derechos intactos. Ángela apretó los dedos sobre sus rodillas. ¿Y mi puesto? La encargada sonrió casi con respeto. Se le ofrece un nuevo rol, enlace de atención humanizada al cliente, con capacitación, con ajuste salarial. Ángela sintió que la garganta se le llenaba de algo caliente. Quiso responder con elegancia, como respondían los de oficina, pero lo único que le salió fue una respiración rota. Yo solo limpiaba pisos. Usted sostuvo una dignidad que muchos con traje no sostienen, contestó la encargada. Eso no se limpia con un trapeador. Eso se trae. Ángela salió del despacho sin correr, pero por dentro corría. Se metió al baño del personal, cerró el cubículo y lloró con las manos tapándose la boca para que nadie la escuchara. No lloraba solo por la promoción, lloraba por años de invisibilidad, por su piel usada como excusa, por los días en que se sintió pequeña, y lloraba por una cosa simple y dolorosa, porque alguien al fin la había visto. Diego también fue llamado. Entró con la espalda recta, pero el miedo le caminaba por la nuca. No tenía título, no tenía apellido pesado, no tenía padrinos, tenía trabajo. Y el trabajo era la vida de su casa. Diego Solís, dijo un hombre de recursos humanos, usted será promovido a asistente de coordinación de piso. Requiere formación, requiere responsabilidad. Diego se quedó inmóvil, como si sospechara que era una trampa para luego castigarlo. ¿Y si no soy capaz? Capaz ya fue, respondió el hombre. Cuando se puso de pie frente a su gerente, lo demás se aprende. Diego salió y se apoyó un segundo contra la pared del pasillo. Se le humedecieron los ojos. Se limpió rápido, con el dorso de la mano, como si llorar fuera una debilidad. Pero no lo era. Era el cuerpo soltando tensión acumulada. La transformación no ocurrió con un discurso. Ocurrió en detalles. En el modo en que los empleados comenzaron a saludar mirándose a los ojos, no solo por obligación. En el modo en que los guardias dejaron de seguir con la mirada a los clientes por cómo se venían.
en el modo en que las cajeras aprendieron a hablar sin apuro cruel. Hubo un nuevo protocolo. Si una tarjeta se rechazaba, no se decía rechazada en voz alta como sentencia. Se decía, parece que el sistema no está respondiendo. ¿Quiere que intentemos otra opción? Podemos llamar al banco si usted desea. Se bajaba el volumen del juicio. Se subía el volumen del respeto. Fabián, cargando la vergüenza de sus omisiones, se volvió obsesivo con el cambio. Caminaba la tienda como quien busca grietas en una represa. Preguntaba, escuchaba, anotaba. Y cada vez que alguien decía, no es para tanto, él contestaba con una frase corta. Para alguien sí fue para tanto. A la segunda semana Marta apareció sin aviso. No llegó con escolta, no llegó con traje, llegó con ropa sencilla, aunque ya no tan gastada como el día del test. Tampoco pretendía pasar por pobre, pretendía pasar por humana. Caminó despacio, oliendo el pan recién horneado, observando la fruta brillante, escuchando el choque de carritos, mirando el rostro de los empleados cuando atendían. Lo importante no era lo que decían cuando la reconocieran. Lo importante era cómo se movían cuando no sabían quién estaba mirando. Y entonces ocurrió algo que le apretó el corazón. Vio a Ángela, con su nuevo gafete, agacharse junto a una señora mayor a la que se le había caído un frasco de vitaminas. Ángela no solo lo recogió. La tocó suavemente del antebrazo y le preguntó si estaba bien, mirándola con verdadero cuidado. Luego llamó a un empleado para traer otro frasco sin hacerla caminar. La señora sonrió con ojos húmedos. «Gracias, mi amor», dijo la mujer. Ángela respondió. «Aquí no se le cae la dignidad a nadie, ¿oyó?» Marta sintió un golpe en el pecho. Se detuvo detrás de una columna, sin querer interrumpir. Era exactamente eso. Eso era el cambio. Más adelante, vio a Diego con un cliente joven, extranjero por el acento, que buscaba una marca barata de fórmula para bebé. Diego no lo miró como si fuera un problema. Lo acompañó, le explicó opciones, y cuando el joven dudó por el precio, Diego bajó la voz y le señaló una alternativa en oferta, sin humillarlo, sin hacer de su necesidad un espectáculo. Marta no se acercó enseguida. Lo dejó ocurrir, porque el respeto, cuando es real, no necesita público. Esa tarde pidió hablar con Fabián en una esquina de la cafetería. Fabián llegó nervioso, con la camisa pegada a la espalda por el sudor del clima y de la presión. «Señora Marta», dijo y luego corrigió. «Marta, yo...» «No me expliques», lo cortó ella, suave. «Muéstrame». Fabián asintió y le presentó resultados, quejas atendidas, medidas adoptadas, formación en curso, cambios de protocolo, reuniones con empleados. Marta escuchó sin celebrar demasiado. Cuando terminó, ella preguntó algo que lo dejó helado. «¿Y qué vas a hacer cuando yo me vaya? Porque yo no voy a estar aquí todos los días». Fabián tragó saliva. «Voy a sostenerlo», dijo, «aunque me cueste». Marta lo miró fijo. Que te cueste es buena señal. Significa que está cambiando algo real. En paralelo, el proceso con Brandon avanzó como un tren. Se recolectaron testimonios, se revisaron grabaciones, se compararon horarios, se escucharon voces que nunca antes habían sido escuchadas. Algunas personas temblaban al hablar, otras lloraban, algunas se enojaban recordando. Brandon, desde fuera, escuchó que no era un incidente, era un patrón. Cuando lo citaron para su audiencia interna, llegó con la cara más pálida que el papel. Se sentó frente a una mesa larga. Del otro lado estaban abogados, recursos humanos, Fabián y una silla vacía reservada para Marta, que todavía no había entrado. «Iniciamos», dijo el abogado. Brandon habló. Al principio intentó justificarse, protocolo, riesgo, imagen, pero cada vez que mencionaba la imagen, le ponían un testimonio de una persona humilde, una mujer que había sido tratada como sospechosa por usar sandalias gastadas, un señor al que le dijeron, si no le alcanza, no venga, un migrante al que un guardia siguió por precaución, y lo peor, un audio donde Brandon, en una reunión vieja, decía algo parecido a
Aquí no podemos dejar que cualquiera se crea cliente. Brandon se quedó sin aire. Sus labios temblaron. Yo pensé que... Pensó mal, dijo una voz. Marta había entrado, sin ruido, sin prisa. Se sentó en la silla vacía. Su presencia apagó cualquier intento de teatro. Brandon la miró como quien mira a un juez inevitable. Señora Marta, Marta, corrigió ella. Decime, ¿cuántas veces tuviste que ver a alguien humillado para entender que no era orden, sino crueldad? Brandon tragó saliva. No lo vi así, porque no te pasaba a vos, dijo Marta firme. Y eso es precisamente lo que define a una persona, lo que hace con los demás cuando no se identifica con ellos. Brandon bajó la cabeza. Y por primera vez no pidió perdón para salvarse. Dijo algo distinto. Me doy asco, susurró. El silencio fue brutal. Marta lo miró sin odio. Ese asco es el inicio, dijo. Si lo usás para cambiar, quizá un día seas otra cosa. Pero aquí ya no. La decisión final fue clara. Brandon fue despedido por causa justa, sin acuerdo cómodo, sin carta bonita. Y cuando salió del edificio administrativo, no había cámaras, no había aplausos. Solo el sonido de sus zapatos en el concreto, como al principio, pero al revés. Ya no anunciaban poder, anunciaban consecuencia. El verdadero cierre, sin embargo, no estaba en Brandon. Estaba en lo que quedó. Un mes después, un viernes por la tarde, el supermercado estaba lleno otra vez. Los ventiladores seguían zumbando. Las luces seguían frías. Pero el ambiente era distinto. Había una música suave. Había más sonrisas. Había menos miedo. En la caja número 4, una señora humilde, con un niño dormido en el hombro, pasó su tarjeta y el sistema la rechazó. El niño se movió, la mujer se puso roja y la fila empezó a tensarse. Por un segundo, solo por un segundo, la cajera respiró hondo, bajó la voz y sonrió. No se preocupe, señora. A veces el banco bloquea por seguridad. ¿Quiere que intentemos otra vez? Si no, podemos llamar y lo resolvemos. ¿Le parece? La mujer la miró como si no entendiera. No me va a decir que me quite. ¿Quitar? Repitió la cajera, suave. No, usted está comprando. Usted merece respeto. Ángela, que estaba cerca, se acercó sin invadir. ¿Le ayudo con el bebé mientras llama?, preguntó. La mujer asintió con ojos húmedos. Diego apareció con un vaso de agua. Tome, por si se siente mareada. La fila, en lugar de bufar, se quedó quieta. Un hombre detrás dijo, «Tranquila, señora, aquí esperamos». Y Marta, que estaba al fondo observando otra vez sin ser anunciada, sintió que algo dentro de ella por fin se aflojaba. Era como si una cuerda que estuvo tensa durante años se soltara un poco. No porque el mundo hubiera dejado de ser injusto, sino porque, al menos ahí, alguien había decidido no repetir la injusticia. La tarjeta pasó al segundo intento. La mujer soltó un suspiro. «Gracias», dijo, casi llorando. La cajera respondió, «Gracias a usted por venir». Marta no se acercó a presentarse. No hacía falta. La escena ya era la respuesta que buscaba. Caminó hacia la salida con el paso tranquilo de alguien que vio una herida cerrar, aunque quedara cicatriz. En la puerta, un cartel discreto decía, «Aquí, cada persona importa». Marta lo miró un segundo, luego miró hacia el interior. Ángela hablando con un cliente sin bajar la mirada. Diego guiando a un anciano por el pasillo de medicamentos. La cajera sonriendo sin miedo. Marta abrió la puerta automática y el sol de San José le iluminó el rostro. Se detuvo un instante, como si escuchara el eco del pitido antiguo, y cómo había sido reemplazado por otra cosa, por una cultura que, por primera vez, no necesitaba reconocer poder para ofrecer dignidad. Y entonces, sin decir nada grandioso, sin buscar que nadie la viera, Marta se fue, porque el mensaje ya estaba escrito donde importa, en el trato, en el gesto, en lo que la gente hace cuando cree que nadie importante está mirando.